Hola, ¿qué tal están? La significación de la historia de la filosofía. Por supuesto, la historia de la filosofía es una parte central de la filosofía, como no podía ser de otra manera, y también se puede entender como un problema filosófico a nivel académico, pero también se puede destacar la función que tiene realizar un análisis de los pensamientos de los distintos filósofos a lo largo de los procesos históricos para entender mejor lo que realmente supone la filosofía como forma de pensar reflexivo, de análisis de la realidad presente también, y también analizar aspectos epistemológicos, teóricos, aspectos también estéticos, aspectos éticos, políticos, etc. Se puede entender también como el análisis de los sistemas y doctrinas filosóficas cultivadas por el mundo occidental desde hace 26 siglos y cuyo origen está en la Grecia clásica. Jastiaka dice que no hay filosofía sin historia de la filosofía, en cuanto que la filosofía es ella misma un problema. Si pensamos, por ejemplo, en el sentido de la vida, en el logos, también, por ejemplo, en los mitos que comenzaron con el surgimiento de la filosofía, donde habría una diferenciación relativa entre logos y mito. Por ejemplo, si pensamos en los filósofos presocráticos del siglo VI a.C., siglo V, etc. Y también se puede mencionar a Caliot, que señala que la historia de la filosofía es una ciencia de hechos constatables en el tiempo, que son las teorías filosóficas, las doctrinas filosóficas en general, etc. También un pensador como Eska Sirer señala o indica que no es posible ninguna historia auténtica de la filosofía con un propósito y orientación puramente histórica, sino que tiene que haber un diálogo continuo con el presente, con la realidad actual, porque si no se convierte en mera bibliografía histórica, en mera exégesis histórica sin nada más. Y eso tampoco es lo más apropiado, aunque por supuesto pueda haber estudiosos o pensadores que se dediquen a estas cuestiones, como una forma de especialización dentro de la historia de la filosofía. También indica Cassirer que ninguna historia de la filosofía puede entenderse como simple erudición, ya que en ella estaría ausente el espíritu de compromiso inherente a la filosofía. ¿Y qué significa el espíritu de compromiso? Pues fundamentalmente que tenemos que repensar todas las ideas, todos los pensamientos, todas las reflexiones que hacemos de forma continua. Podemos cambiar los pensamientos que ya tenemos o no, podemos matizar algunas cuestiones, podemos incrementar nuestros conocimientos con la lectura, con el diálogo, con las conversaciones, etc. Y por otra parte, también es verdad que se ha criticado en muchas ocasiones a la historia de la filosofía, por ejemplo, si pensamos en sistemas filosóficos como el idealismo alemán, de Hegel, de Kant, de Schelling, de Fichte, diciendo que son sistemas muy complicados de entender, y es cierto, pero que realmente obedecen a un interés por precisar los términos filosóficos y también por desarrollar teorías que sean auténticamente explicativas. Aunque también es cierto que podemos decir que la realidad puede ser objeto de conocimiento por parte de la ciencia, pero también lo es por parte de la filosofía. Y de hecho en la antigüedad griega, por ejemplo, había una integración entre filosofía y ciencia. El mismo Aristóteles era científico y a la vez filósofo. Platón también se dedicó a sus investigaciones matemáticas, siguiendo el modelo ya implantado por Pitágoras, que era matemático y filósofo simultáneamente, y por otros. Realmente, se podría decir que lo deseable en principio sería que la filosofía desarrollara una claridad meridiana en sus teorías, en sus textos, en sus libros, pero eso no siempre sucede así, porque los propios filósofos en algunos casos desarrollan sistemas muy elaborados, con una jerga muy profesoral, como es el caso de Kant, por ejemplo, de Fichte, de Schelling, de Hegel, etc. También podemos hablar de Husserl en ese sentido y de otros también. Por otra parte, también hay que señalar que la ciencia no tiene que elaborar sus objetos presentes y reales fuera de nuestra inteligencia. Por lo tanto, diríamos que también hay una filosofía de la ciencia que analiza los procedimientos científicos, los métodos científicos, etc. Y, por supuesto, también existe la historia de la ciencia, que está englobada dentro también de la filosofía. Por otra parte, también en el realismo filosófico partimos de los seres para llegar a los conceptos. Y esto es algo que se puede plantear, por ejemplo, y observar en la filosofía aristotélica, que es una filosofía claramente realista y empirista, pero también en otras filosofías. Por ejemplo, si pensamos en la actualidad,
Marcus Gabriel, que es un gran filósofo alemán, que nació en 1980, pues él habla de un realismo existencial que está en contra de los posmodernismos y en contra de cualquier tipo de relativismo filosófico, entendido como posmodernismo, por ejemplo, y de otras corrientes filosóficas que no son de su agrado, en el sentido de que no considera que sean aceptables, como por ejemplo el materialismo, en el caso de Marcus Gabriel. Por otra parte, también hay que decir que la historia de la filosofía es una rama particular, podemos decir, de la historia general de la cultura, y eso es algo indiscutible e indudable. Y no son conocimientos que estén pasados de moda, ni que sean antiguallas, sino que al contrario, forman parte de una tradición cultural, de una tradición histórica, la misma que pueden tener las artes, la arquitectura, la pintura, la música, la escultura, etcétera. Por tanto, forman parte de nuestro acervo cultural general en Occidente. Además, la filosofía podemos decir que es un resultado, o que es un producto, para ser probablemente más exactos, de la actividad intelectual del hombre, y que ha sido elaborado este producto a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos siglos. En el caso de la filosofía occidental, a lo largo de 26 siglos. Por otra parte, lo que existen realmente son los filósofos con sus sistemas o sus teorías que han ido haciendo lo que es la filosofía de una manera gradual, poco a poco, a costa de innumerables esfuerzos para intentar llegar a la verdad. Y en ese sentido, por eso conviene conocer de primera mano lo que han pensado otros filósofos anteriores a nosotros, a lo largo de toda la historia. Aunque en el presente se puedan realizar nuevas filosofías o desarrollar nuevos planteamientos filosóficos, siempre conviene tener de base lo que se ha pensado anteriormente, como es lógico por otra parte. Por eso se puede decir, sin ninguna duda, que la historia de la filosofía pues, es una ciencia histórica, que está incluida, por supuesto, dentro de las ciencias sociales. Además, está también muy claro que a través de la historia de la filosofía pues, se estudia también la formación y el desarrollo de las vicisitudes de la filosofía, se analiza el lenguaje, se analizan los contextos sociales, políticos, históricos, culturales, artísticos, etc. Y eso está englobado también dentro de la historia de la filosofía, lo que se suele denominar contexto histórico y contexto cultural. Por otra parte, también hay que diferenciar entre que una cosa es la filosofía y otra es su historia, aunque están interconectadas, pero hay que diferenciar las propias teorías filosóficas, que en muchos casos son muy abstractas, o bastante abstractas, o abstractas en general, de las vicisitudes históricas, los acontecimientos históricos, las revoluciones históricas y sociales que se suceden a lo largo de los años y a lo largo de los siglos también. Por otra parte, hay que también poner de relieve la diversidad y la historicidad de los sistemas científicos y filosóficos, que es muy grande y es perfectamente entendible porque podemos pensar en el racionalismo de Descartes, de Spinoza, de Malebranche, de Leibniz y de otros pensadores, y podemos pensar también, por ejemplo, en el empirismo de David Hume, de John Locke, también en el realismo empirista de Aristóteles en la antigüedad, etcétera, etcétera. En cualquier caso, está claro que ha habido en la historia sistemas filosóficos muy importantes, como por ejemplo el platonismo, el aristotelismo, el cartesianismo, el kantismo, el hegelianismo, y eso implica que hay unas épocas de desarrollo del pensamiento de carácter claramente histórico, como no podía ser de otra forma. Por otra parte, la búsqueda de la verdad ya estaba en el frontispicio, de alguna manera implicado, de la escuela platónica, de la academia platónica. Y las tres ideas principales para Platón son verdad, la búsqueda de la verdad, bien y belleza. En ese aspecto, esta búsqueda de la verdad es una actitud continua de todos los filósofos en general. Y también se puede decir que ante la evidencia de la verdad, que puede ser lograble, se disipan o desaparecen todas las posibles discrepancias. En cualquier caso, está claro que hay que resignarse de alguna manera a la diversidad de opiniones, de sistemas filosóficos, de actitudes teóricas, etcétera, porque eso es algo entendible de una manera lógica y natural, porque se pueden construir infinidad de sistemas filosóficos diferentes, aunque es verdad que unos triunfan más que otros y algunos pues, son consolidados con el paso del tiempo. Por otra parte, también se puede decir sin ningún motivo
de escándalo que existen no una filosofía, sino muchas o muchísimas filosofías diferentes, si bien es cierto que hay algunas corrientes filosóficas que son más cultivadas que otras muchas, pero eso no implica que eso sea un problema, sino todo lo contrario. Eso pues es positivo para el avance de la filosofía y para el avance también de la sociedad y de la ciencia, en cierto modo, o por lo menos de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, como se suele decir. Además, también es evidente la utilidad que reporta la filosofía al conocimiento de su historia, porque la filosofía está claro que no se limita a plantear problemas ni a acumular preguntas sobre la realidad de las cosas, sino que intenta buscar respuestas también, aunque quizás, según muchos pensadores, lo más importante es el planteo de preguntas, de nuevas interrogaciones, de nuevas cuestiones, con la aspiración de poder contestarlas de una manera coherente, racional y bien argumentada. Pero podemos decir también que la filosofía aspira a dar respuesta a estas preguntas a través de distintos medios de investigación y que realmente ha sido positivo el esfuerzo de todos los filósofos a lo largo de la historia. En cuanto a las partes de la filosofía, pues podemos hablar de la ontología o de los problemas ontológicos, se puede hablar también de problemas de tipo ético, físico, cosmológico, político, etc. Y también hay que señalar que existe una estrecha unión o conexión entre las partes de la filosofía, ya que cualquiera de los problemas que se trate repercute en las otras partes. Por ejemplo, una cuestión de tipo cognitivo, de tipo relativo al conocimiento, también influye en el aspecto ético, en el aspecto, por ejemplo, ontológico en general, pero también afecta pues, a la filosofía política, etc. En cualquier caso, también hay que decir que al principio de la filosofía podemos hablar, por ejemplo, de los filósofos presocráticos, desde Tales de Mileto en adelante, desde el siglo VI a.C., se han interesado por conocer y comprender la realidad. Lo que sucede es que eso no es algo sencillo. Y ya desde los atomistas, por ejemplo, que pensaban que todo está hecho de átomos, se ha avanzado muchísimo en la ciencia y se ha llegado a conocer a través de microscopios electrónicos cómo son los átomos y las partes de los átomos incluso. Y se ha desarrollado también la energía de fusión, la energía de fisión, la mecánica cuántica, los ordenadores cuánticos, etcétera, etcétera. En este aspecto se puede decir que es algo entendible que hay una discrepancia y contradicción entre las filosofías, y es un fenómeno perfectamente lógico y natural. También hay que señalar, como algo indudable, que en algunos casos, y yo diría que no pocos, los filósofos han suplido la falta de conocimiento sobre la realidad con teorías fantásticas o que no responden a la realidad. Podemos pensar en la teoría del flogisto, por ejemplo, de una parte del siglo XVIII y XVII, sobre todo el siglo XVIII, hasta que se descubrió el oxígeno por parte de Lavoisier y sus funciones, por ejemplo, en la combustión. Y también podemos pensar en el cultivo de la alquimia en el siglo XVIII, siglo XVII, que era algo totalmente acientífico, pero que fue, diríamos, la anticipación de lo que luego sería la química moderna. Y pues también esto se ha superado precisamente con el avance de la ciencia, sobre todo a partir del siglo XIX y especialmente en el siglo XX y en el siglo XXI. Por otra parte, también hay que señalar que en filosofía el material bibliográfico, el material de libros, pues tiene una función esencial, ya que hoy se dispone de muchísima más información en libros, en artículos, en textos de todo tipo, para hacer investigaciones comparativas y también para investigar de forma más profunda y más extensa si pensamos en lo que sucedía en siglos pasados. También la filosofía se ha interesado por la limitación radical de las facultades cognitivas del ser humano y, por supuesto, la filosofía la han hecho hombres concretos individuales, con sus rarezas, con sus genialidades, con sus errores a veces, etc. En cualquier caso, parece evidente que es necesaria una filosofía especializada
y no solamente un tipo de filosofía generalista que aspira a abarcar toda la realidad, aunque las dos, a mi juicio, son indispensables. En cuanto a nuestros sentidos, solamente perciben la realidad sensible en una escala determinada, y en filosofía, pues cada época pues, generalmente aporta distintos sistemas filosóficos. Kant, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, supuso una convergencia entre el racionalismo de Wolff, por ejemplo, o cartesiano, y el empirismo de Hume, o el empirismo inglés en general, también el de Locke. Por otra parte, también hay que señalar que en muchos casos la filosofía no se ha hecho investigando directamente sobre la realidad de las cosas en sí mismas, sino básicamente sobre los libros y doctrinas de otros filósofos, comentando esos libros, analizando frases, párrafos, páginas enteras, etc. En cualquier caso, la filosofía siempre está haciéndose, está infieri, en devenir, realizándose dinámicamente como una conquista que podemos llamar emocionante o calificar como emocionante. Y los filósofos, por supuesto, tratan de descifrar el enigma que la realidad plantea al ser humano y también que plantea pues, la existencia del universo en sí mismo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.